Las vacas lecheras que se ordeñan una vez por día producen menos leche. ¿Te has preguntado por qué una vaca, cuando se ordeña una sola vez por día, produce menos leche? Así es, si una vaca se ordeña una vez al día, esta produce menos leche que si se realizara esta actividad 2 veces. ¿Pero a qué se debe? Estudios han demostrado que este efecto se da como consecuencia de la metilación del ADN de la vaca, ya que produce menos expresión de genes de la caseína as1, como causante de la baja en la producción lechera. La baja en la producción lechera, en vacas que se ordeñan una sola vez por día, está directamente relacionada al aumento de la metilación del ADN, que causa el descenso en la actividad del gen que codifica la caseína as1. La fosforilación, acetilación y metilación del ADN son causantes que las células de los organismos sean diferentes, a pesar que la carga genética sea la misma. Como consecuencia, unos genes se expresan de mejor forma que otros, a través de la lectura dirigida de la información genética. A esto se le denomina epigenética, y en las actividades ganaderas las marcas epigenéticas están directamente relacionadas con la expresión del potencial genético de cada vacuno. Es de resaltar que son modificables y heredables en función del medio ambiente. Aunado a esto, son reversibles con consecuencias sobre la producción lechera a largo y corto plazo. En las vacas lecheras la epigenética tiene un papel muy importante, ya que hay marcas epigenéticas que son exclusivas de las glándulas mamarias, que se modifican a lo largo del proceso de desarrollo de la glándula, y según estudios la baja en la producción de leche producida en vacas que se ordeñan solo una vez por día, comparada con las vacas que se ordeñan 2 veces, tiene una explicación en la base epigenética. En un estudio realizado en 8 vacas lecheras de la raza Holstein, de primer parto que en un inicio se ordeñaban 2 veces por día, en una semana se han ordeñado 2 de sus cuarterones, una vez, y los otros 2 cuarterones 2 veces, para apreciar los cambios en la producción de leche y los que se producen en la mama, estos últimos a través de las biopsias. La producción de leche de los cuarterones, que fueron ordeñados una vez, fue inferior en 37% a la de los cuarterones ordeñados con el protocolo habitual durante la semana del estudio, pero es de resaltar que además, el efecto sobre la producción lechera se conservó durante la semana siguiente, tiempo en el cual los cuarterones ordeñados una vez la semana anterior todavía produjeron un 6% menos que los ordeñados 2 veces. Motivo por el cual la disminución en la producción de leche se asoció a una reducción de la cantidad de ARN, mensajeros codificadores de proteínas lecheras, específicamente de las caseínas. El nivel de metilación del ADN creció notablemente en las glándulas ordeñadas una vez por día y fue más notorio en la zona del gen CSN1S1, que es el codificador de la caseína, denominada as1. La metilación es una marca genética que es estable, lo cual explicaría el descenso en la producción residual durante la semana siguiente al estudio en los cuarterones que habían sido ordeñados una vez por día. Al contrario, se apreció que este efecto no se conserva entre lactaciones. La explicación es que las divisiones celulares, consecuentes a la remodelación del tejido mamario entre periodos de lactación, harían que el efecto de la metilación desapareciese.